Muy buenos días. Este es video conforme a la introducción al Seminario de Política y Legislación, correspondiente al posgrado del doctorado en Administración del primer cuatrimestre, sobre la materia Seminario de Política y Legislación. Mi nombre es Ruth Madeine Robrero López, el nombre de mi docente, la doctora María de los Ángeles Sánchez López. El lugar y la fecha es el 18 de abril del 2026, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondiente a la Universidad IEXPRO. Bien, voy a dar inicio a esta presentación en video correspondiente a la actividad de las lecturas de esta semana. Podemos decir, como primer acercamiento dentro de nuestro encuadre, que el derecho administrativo es una rama fundamental del derecho público. Voy a hablar sobre el derecho administrativo y voy a tratar de abordar su concepto, su contenido, las fuentes que se nos brindó para que nosotros pudiéramos hablar sobre ello, así como también el papel que juega la administración pública. De esta forma, al final yo busco poder compartir una reflexión personal sobre la importancia que tiene esta como tal. El objetivo de esta presentación es que podamos analizar el concepto, el contenido y las fuentes que tiene el derecho administrativo. De esta forma vamos a poder comprender el papel que tiene la administración pública y cómo este papel tiene relación con todo lo que tenemos de forma cotidiana y cómo se va especializando en cada una de las áreas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Como primer acercamiento podemos decir que el derecho administrativo forma parte del derecho público. ¿Por qué? Porque se encarga de regular cómo funciona como tal el Estado, especialmente, vamos a decirlo así, el poder ejecutivo y cómo éste se va relacionando con los ciudadanos. Vamos a decirlo de otra manera. El derecho administrativo, que es lo que nosotros estamos viendo en pantalla en este momento, va estableciendo reglas bajo las cuales el gobierno como tal, va actuando, organiza a cada una de sus instituciones y toma decisiones que impactan como tal en la sociedad. Es bien sabido que el gobierno o el Estado y la ciudadanía pues siempre han tenido una común relación y pues es aquí donde podemos verla que se fortalece un poco más. Eh, entonces decimos que el derecho administrativo nos va guiando, nos va estableciendo estas reglas de cómo va el gobierno actuando y a través de sus organizaciones, pues va tomando decisiones que realmente sí le impactan a la sociedad. Nos decía Martínez en el 2020, de acuerdo a las lecturas, que esta disciplina se encarga de estudiar normas que regulan la acción administrativa, pero del Estado. Y de esta forma nos va brindando la estructura y su funcionamiento. Como bien ustedes pueden visualizar, decimos que el derecho administrativo se define como eso, un conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento, la organización y la actividad y la relación con los particulares. Más adelante vamos a entender que su objeto de estudio pues tiene que ver mucho con las leyes, con los reglamentos, así como también todos los actos administrativos. Vamos a hablar un poquito del derecho constitucional, hablando un poco de las normas que lo regulan o las leyes. El contenido de este derecho administrativo vamos a entender que se centra en puntos importantes. Uno de estos puntos importantes es que la organización del Poder Ejecutivo o la función administrativa del Estado, las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, así hasta como la presentación o la prestación de servicios que se tiene entre particulares y Estado. De esta forma, nosotros podemos decir que el derecho constitucional incluye un análisis de los actos que se tienen de forma administrativa y los mecanismos que lo controlan como tal para poderse llevar a cabo. En cuanto a su contenido, vamos a decir que el derecho administrativo realmente sí abarca varios aspectos claves. Por ejemplo, hablamos de que se regula la organización del Poder Ejecutivo, la función administrativa del Estado y la prestación de servicios públicos. En cuanto a este punto, es importante decir que la administración pública puede entenderse como este conjunto
de normas u organizaciones que nos ayudan a alcanzar un bienestar de forma general. Más que nada, según Paz, vuelvo a mencionar y a citar a nuestros autores de las lecturas, nos dice Paz en 2017 que la administración pública no solamente impacta o abarca esta parte de las estructuras organizacionales, sino que también nos ayuda a que el Estado cumpla los fines por los cuales fue autorizado o por los cuales tiene su razón de ser. Vamos a hablar un poquito sobre la administración pública. Decimos aquí que este concepto como tal es el conjunto de organizaciones y actividades que el Estado busca satisfacer, en específico en nuestra sociedad. Busca impactar, busca generar que la sociedad tenga un bienestar social que converjan entre estos dos. A diferencia del sector privado, en esta parte de la administración pública no es una ganancia económica, sino más bien la finalidad de la administración pública es el interés público, valga la redundancia. En este concepto decimos y entendemos que el principio de la legalidad significa que se puede actuar solo conforme a lo que la ley permite. Para esto, para hablar un poquito más acerca de estos dos conceptos, me permito proyectar la siguiente tabla que está citado de Paz de 2017. En el libro nos comenta esta diferencia que nosotros tenemos entre la administración pública versus la administración de empresas. Las diferencias que nosotros podemos identificar, que van a ser más obviamente, pero por cuestiones del video lo voy a resumir, nos dice que, por ejemplo, la administración pública cumple el objetivo ambiguo y difícil de medir, porque realmente lo que buscan es un bienestar social y entender las necesidades que tiene la población. A diferencia de la administración de empresas, el objetivo en cada una de las organizaciones en el sector privado es específico, es preciso y también es fácil de medir. Ahí lo que se busca es una ganancia económica y no más. Así como también, por ejemplo, las actividades de tomas de decisiones. En este caso, las tomas de decisiones en la administración pública es plural, es decir, tenemos, perdón, diversos grupos o individuos que participan en el proceso de toma de decisiones. Vamos a hablar de algunos ejemplos que nos cita el autor: el poder ejecutivo, el poder legislativo, hasta los mismos partidos políticos. En cambio, la toma de decisiones de la administración de empresas nos dice que las tomas de decisiones son directas. En este caso, que son individuos o pequeños grupos, y es más fácil o más, bueno, no más fácil, es más rápido poder tomar las decisiones que aquí tenemos. Otra de las diferencias que podemos ver entre la administración pública y la administración de empresas es que las organizaciones actúan en nombre de las autoridades que se eligieron. Eh, y lo decimos así, ¿no? La elección políticamente hablando, el voto popular, el voto por mayoría, los gobernantes y todo el conjunto de reglas y leyes son a través de organizaciones públicas. La diferencia entre la administración de empresas es que aquí sí actúan a través de intereses privados. Son intereses individuales o grupos particulares, pero no lo determina un voto popular, ni un voto masivo, ni a través de gobernadores. Puede ser hasta una elección interna, pero definitivamente a través de intereses privados. Otra de las diferencias, y ya para ir cerrando esta parte del cuadro, es que solo puede hacer lo que la ley le manda, es decir, funciona por el gobierno. Por lo tanto, tiene un derecho público, se rige bajo normas y leyes y no se sale de esa estructura. Muy diferente a la administración de empresas, porque puede hacer todo aquello que requiera, pero todo aquello que no prohíba la ley. Es aquí donde nosotros podemos identificar estas dos vertientes. Por último, podemos decir que, bueno, continuando, podemos decir que dentro de las fuentes del derecho administrativo son estos elementos que hablábamos hace un momento, que rigen o regulan
todas las actividades que se tienen dentro de la administración pública. Alguna de las fuentes que nosotros podemos mencionar y que podemos identificar es, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como bien sabemos son todos estos conjuntos de normas que nos rigen y nos regulan a todos aquellos mexicanos que estamos dentro de nuestro territorio. Las leyes federales, los reglamentos, todos los tratados internacionales siguen siendo normas jurídicas. La parte de la jurisprudencia, los principios generales del derecho, todo lo que nosotros conocemos como costumbre y doctrina, los acuerdos, los decretos, todo aquello que se haga de forma internacional o nacional, pero que tienen cierta característica, que nos ayudan a identificar todas aquellas normas que regulan la ley. A través de estas normas, el Estado puede actuar y nos puede garantizar un orden jurídico. Podemos hablar también que existe, según los autores, la administración especializada. El derecho administrativo se ha diversificado tanto en múltiples áreas que, por ejemplo, los autores nos citan 23 áreas especializadas, pero en este caso yo los resumí en alguna de las ramas. Por ejemplo, el derecho ambiental, todo aquello que regula a la parte del derecho fiscal, el derecho educativo y el derecho energético, que podemos tener subclasificaciones. Debido al tiempo, pues no los puedo mencionar, ¿no? Podemos decir que el derecho administrativo sí se ha, vamos a decirlo así, se ha especializado en estas distintas áreas. Por ejemplo, el derecho ambiental, el fiscal, el sanitario y el educativo responde, perdón, a una creciente intervención que ha tenido el Estado, y esto, pues, querramos o no, se debe o se deriva a el cambio que se ha tenido en la vida o en la sociedad de estos ciudadanos. Nos señalaba, por ejemplo, Carbonell en 2021 que el derecho administrativo contemporáneo pues sí va enfrentando estos nuevos retos derivados de la complejidad social, es decir, lo exigente o la transformación que ha tenido estos modelos porque se han vuelto más dinámicos, han sido más transparentes, pero todos tienen una finalidad, por decirlo así, se centran en el ciudadano como tal. Bien, para ir cerrando esta parte, puedo decir que desde una postura personal, considero que el derecho administrativo sí es fundamental para mantener equilibrio entre el poder del Estado y los derechos que tienen los ciudadanos. Obviamente, en la práctica aún hay retos que pues son importantes, porque podemos identificar, por ejemplo, una burocracia excesiva, podemos tener una falta de eficiencia o en algunos casos se tiene todavía la parte de la limitada rendición de cuentas, y desde mi experiencia considero que es necesario fortalecer la transparencia, la profesionalización del servicio público y fomentar esta parte de la, valga la redundancia, la participación ciudadana en cuanto a la toma de decisiones. Parte de la crítica que se quería generar es que este derecho administrativo es esencial, es importante como todo, pero nos ayuda a tener un equilibrio entre el poder que tiene el Estado y el derecho que tiene el ciudadano. Y lo mencionaba, ¿no? Tenemos burocracia, falta de eficiencia y una débil rendición de cuentas. Sí es necesario fortalecer la transparencia porque esto nos va a ayudar mucho a que se pueda garantizar la parte del derecho administrativo. En conclusión, el derecho administrativo, pues podemos decir que regula cómo actúa el Estado y garantiza que el funcionamiento realmente esté orientado a lo que debe de orientarse, que es el bienestar social. Su estudio es importante porque nos ayuda a entender cómo es que el gobierno se va organizando y cómo a través de esta organización se encarga de brindarle un bienestar social o proteger el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos. Presento la bibliografía utilizada en mis diapositivas, así como en las citas que he generado, y les agradezco mucho la atención que me han brindado el día de hoy. Muchas gracias.